10:07 de la mañana, aquí en 526 al fondo. Mati Marchi, te voy a dejar solo un ratito hoy. Bueno. Ratito, 15 minutos antes. Está bien. Me toqué. Bueno, veré qué hago. Bien. Como decíamos al comienzo de este programa, hablando lo que fue alrededor de la ratificación de la noticia a la mañana, noticia que se terminó de confirmar a la tarde, hablamos un poco de lo que fue este audio que circuló y que generó concretamente que circule la información falsa alrededor de la muerte de Nora Cortiñas el día de ayer a la mañana, algo que recordemos que estaba internada en el hospital de Morón. Un audio que circuló acreditándoselo a su hijo Marcelo, que rápidamente personas que la cuidaban y que están siempre con ella salieron a desmentir en un comunicado alrededor de las 10:30 de la mañana más o menos, cerca de las 11. Ya hizo referencia a esto Doblan las Campanas. Lamentablemente el día de ayer, antes de las 7 de la tarde, la familia anuncia la muerte de Norita Cortiñas. Y no queríamos obviamente terminar este programa sin de alguna manera recordar a Norita, no solamente por lo que es, por lo que va a seguir siendo en la lucha de este pueblo, sino además por la construcción en vida, por su militancia comprometida, por esta cuestión de poner el cuerpo en todos los lugares, sin más nada que el solo estar, que me parece que es algo también muy distinto a esta etapa del cómo se hace la política de la foto y demás, algo que Norita tenía muy en claro desde ese 1977, en el cual empieza a girar alrededor de Plaza de Mayo como todas estas madres buscando a sus hijos, en este caso a Carlos Gustavo, que en el 77, en abril del 77, fue secuestrado, 15 de abril del 77, a los 24 años de edad. Y a partir de ahí, Norita decía: abrazo las luchas de mi hijo y me di cuenta que tengo que luchar también por las mismas injusticias que luchaba él. Vamos a compartir algunos videos de ustedes con Norita e ir charlando también y recordándola alegremente como era, y la recordaremos siempre con una sonrisa de lucha. ¿Y qué pasa? Cuando vi de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para luchar contra esas injusticias, fui de a poco metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Muchas veces periodistas han dicho: ¿por qué una madre habla de la deuda externa? ¿No es cierto? Es que Gustavo es partícipe de esa época. Es también la víctima de esa época, cuando los milicos y los civiles, el poder económico, pedía plata para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaron y mataron a nuestros hijos y a nuestras hijas, para pagarle sueldos extraordinarios a los torturadores, a los genocidas, para torturarlos y asesinarlos. Hacer un mundial de fútbol gastando y robando millones de dólares para tapar la infamia que se estaba cometiendo. Bien, alguna de las descripciones alrededor de lo que es esta ligazón de lucha, ¿no? Algo de lo que Walsh nombraba y destacaba como las clases dominantes quieren que nosotros no tengamos historia, no tengamos mártires, no tengamos héroes ni heroínas, no tengamos nada del que aferrarnos del pasado, y que toda lucha comience de cero. Concretamente, la desaparición, el genocidio, la apropiación de bebés es un poco la intención no solamente del terror en formato disciplinador, sino además de cortar ese eslabón, ¿no? De cortar la cadena
y decir de acá para atrás no pasó nada, acá para atrás no hay. Creo que el gran trabajo que han hecho madres, abuelas y posteriormente hijos, justamente es esto, es mantener ese eslabón y esa cadena bien junta y bien firme. Sí, yo con Nora tengo primero empezar con una anécdota personal, llamarlo así, que es que habla un poco de esto, de lo que era Norita con respecto a abrazar todas las luchas habidas y por haber. Digo, no había lucha que se quedara fuera Nora. O sea, estaba. Y yo me acuerdo que hoy repasaba, porque era 6 de junio de 2017, más o menos, la primera audiencia del primer juicio penal que tenía yo, que era la causa de Kiki Lescano. Y Norita las audiencias eran muy largas, empezaban a las 9 de la mañana, terminaban a las 5 de la tarde, o sea, eran extensísimas. Hacía frío, como esta época más o menos. Y Norita, nada, y tener a Nora en el público, que se quedó toda la audiencia, o sea, era una persona que a mí como recién recibido, ¿viste? Y también con la admiración que siempre le tuve a todas las madres, pero a Nora en particular, como a Eve, fue como algo fuertísimo. Y yo sentía en eso que ella estaba ahí, presente, porque sabía la importancia simbólica que su cuerpo chiquito y menudo significaba en ese juicio. O sea, que no era esas personas que pasaban y te saludaban y decían, bueno, venga la adhesión de Nora Cortiñas. Iba, le ponía el cuerpo y se tenía que bancar. Uh-huh. Y que yo mismo pensaba, ¿viste? No digamos cómo eran las cosas. En un momento cabeceaba, ¿viste? Pero ella estaba ahí, presente, ya con sus 80 y largos, porque no fue hace tanto, fue hace apenas 7 años. Y me acuerdo cuando salió me dijo, bien pibe, bien nene. No me acuerdo qué me dijo, pero algo que me puso más nervioso que lo que me decían todos los jueces juntos. Y Nora era un poco eso, era una madre que de repente vos ibas a la marcha, ibas a cualquier movilización feminista y estaba Nora Cortiñas, ibas a la movilización por legalización de cannabis y estaba Norita, ibas a una fábrica y estaba Norita, o sea, cualquier marcha o actos con respecto a la violencia institucional, estaba Nora, ella. Y nada. Y agregó en su. Norita tiene un grito de guerra, digamos, de cierre de todas las movilizaciones y demás. Y ella agregó a ese grito de guerra a todos los pibes muertos por la mano de la policía, cuando hablaba de los 30.000 y cuando hacía referencia a los 30.000 detenidos desaparecidos siempre presentes, también nombraba a todos estos pibes. Digo, emparentando incluso las luchas y las matrices, ¿no? de lo que podemos identificar como los mecanismos en los cuales se cargan la vida de miles de jóvenes de nuestra Argentina. El recorrido de la democracia para acá habla de una persistencia democrática de las fuerzas llamadas de seguridad del Estado que tienen una persistencia de actitud. Bueno, Norita retomaba esta problemática planteándola e inscribiendo,la en la clave de lo que eran la reivindicación de los compañeros y las compañeras que luchaban en los 70, en este caso como su hijo Gustavo. Claro, y era esa certeza también que me pasaba cuando estaba Norita en algún juicio, también después participó en los juicios de Lucas Cabello, en varios, pero digo, era bueno, estoy del lado que tengo que estar. O sea, si Norita está ahí, bueno, si te pones en un lugar, estás confundido, bueno, ¿dónde está Nora? Ahí está, bueno, listo, ahí tenemos que estar. O sea, Nora, el lado Norita de la vida. Claro, eso es lo que se popularizó un poco. Y ella decía siempre, quiero que me recuerden por la que estaban siempre en todos lados. Claro. Era como siempre poniendo el cuerpo en donde estaba. Bueno, también siempre en las movilizaciones por el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina, también estaba presente levantando la bandera. Era una presente en todas las movilizaciones frente a la Embajada de Israel, con la chalina, con recuerdo en pandemia, con el barbijo de Palestina, y en vez del pañuelo, el jatá, ¿no?
digamos, la popularmente conocida como Chalina. Pero hubo otra de las luchas que podríamos decir, que recién lo decía Norita en la entrevista anterior, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué una madre tendría que hablar de la deuda externa? ¿No? Y dice, bueno, esa era la lucha de Gustavo y ese el proyecto político que desapareció a Gustavo y a los distintos compañeros y compañeras que se apropió de sus hijos y demás, fue parte de ese proyecto que instauró a la deuda externa como factor. Ahora, hubo otras luchas que tuvieron quizá un despertar mucho más del siglo XXI, o por lo menos su oleada, ¿no? como las denominamos, que fue el movimiento feminista, el cual Norita Cortiñas rápidamente abrazó. No solamente abrazó, se sintió interpelada y lo dice también en esta entrevista que es del año pasado. Bueno, costó mucho, porque la sociedad todavía está el pañuelo verde, ¿no? muy atrasada en Argentina, ¿no? Costó mucho, porque tiene sangre, dolor, penas muy grandes, y costó mucho, pero el pueblo ya va entendiendo que la desaparición forzada es el castigo más grande que hay para usar para una represión. Me parece que hay una frase que se usa mucho, que es unidos triunfaremos. Yo creo eso porque yo creo que vamos a triunfar, pero vamos a triunfar cuando caminemos todos juntos y que una causa sea para todas y todos. Nunca se empieza una lucha con pesimismo, así que yo creo que el deseo de que salgan bien las cosas que deseamos hace que así podamos caminar. No era feminista, hasta que un día me di cuenta que yo no tenía por qué tener solo deberes y que tenía derechos. Ahora, no a todas las mujeres le permiten ejercer sus derechos, todavía cuesta mucho, pero vamos a vencer. Bueno, esa certeza del vamos a vencer me parece que es gran parte de esa certeza de lucha, ¿no? De esto de inscribirse en un proceso y decir más temprano que tarde vamos a vencer. Esto lo decía Norita que se fue el día de ayer con 94 años de viaje y de reencuentro con Gustavo, del cual nunca se supo más nada qué fue lo que hizo la dictadura con el cuerpo de él. Pero acá inscribiéndose en una lucha coyuntural, en una lucha incluso para muchos y para muchas complicada. En esta misma entrevista Norita dice algo así como yo, a través de la interpelación de un montón de compañeras y de compañeras, me di cuenta que había transitado toda mi vida en una situación. Y esta cuestión de poder interpelar, superando los 50 años, una matriz normalizada dentro de la vida de uno, habla me parece que no solamente de esta cuestión de no ser cerrados, sino además de esta visión del horizonte más allá, ¿no? De no quedarse con lo inmediato, con la cuestión del cotidiano, sino claramente con perspectivas de lucha y ver que eso era un reclamo justo y que ese reclamo justo hacía revisar incluso gran parte de la experiencia de vida y de lo que había sido. Sí, inclusive hay una entrevista que ella dice que desde que es feminista es más feliz, era más feliz, o sea, había algo que tenía Nora también de además de contagiar lucha, contagiaba alegría, contagiaba optimismo, o sea, tenía una perspectiva en algún punto que hacía que nada, sentirte inclusive fuerte o poderoso o alegre en esos momentos. Pese a lo que decíamos, una persona menudita, chiquitita y tan grande y irradiaba tanta fuerza. Si les parece, quiero contarles un poco de la historia de Norita para que profundicemos un poco más. Nora Morales de Cortiñas, es decir, Cortiñas es el apellido que tomó de Casada.
nació el 22 de marzo de 1930 y bueno, falleció ayer, 30 de mayo de 2024. Es decir, hace menos de 8 días, menos de 10 días, había cumplido 94 años. Fue psicóloga social, militante, defensora de derechos humanos, obviamente, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente, recordemos, tuvo una pelea con Eve Bonafini y fundó Madres Plaza de Mayo, línea fundadora. Era una de las 5 hijas de una familia de catalanes que se afincó en el barrio de Montserrat. Conoció muy de joven a Carlos Cortiñas, quien le pidió la mano a los 18 años. Se casaron y un año después en 1952, tuvieron a Carlos Gustavo. Más conocido como Gustavo. O por lo menos ella se refería así. Que bueno, fue quien, a partir de su desaparición, Nora Cortiña es quien conocemos, ¿no? Su hijo Gustavo era militante del Partido Justicialista y de Montoneros. Recordemos que ella siempre, en todos los cierres, dice venceremos, que es una de las frases que está en el logo inclusive de la organización Montoneros. Militaba en la Villa 31. Fue detenido y desapareció en Castelar, provincia de Buenos Aires, el 15 de abril de 1977. Trabajaba en el Ministerio de Economía desde 1970 hasta el 27 de mayo de 1976, cuando le aceptaron la renuncia por él denunciaba persecución a su tarea. Una de las tareas que cumplía en ese momento, bueno, antes de dejar su trabajo, era inspeccionar los precios de las ferias municipales, por ejemplo. Como dije, era militante de la Juventud Peronista. Este reconocimiento luego en el 2014 los trabajadores le entregaron a Nora el legajo de Gustavo. También hay una placa puesta en el INDEC en reconocimiento de Gustavo. Y bueno, y ese abril Gustavo, que se va del INDEC sabiendo la situación que se venía, siendo consciente del contexto histórico, y luego de esto, unas semanas después, interceptado. Sí, el 27 de mayo, un tiempo después quizá, el 27 de mayo se le acepta la denuncia. Es verdad, sí, casi un año después es desaparecido. Pero él ya denunciaba, se va del INDEC denunciando persecución hacia su tarea, hacia su trabajo. Nora Cortiña empieza, desde ese momento empieza la búsqueda de Gustavo. Se entera, un cuñado dice que le contó de unas mujeres que se reunían frente a la Casa de Gobierno. Recordemos que la desaparición de Gustavo fue en abril del 77. Es decir, hacía un año que ya la dictadura estaba funcionando y seguramente había madres que ya estaban organizando, no fue de las primeras. Entonces ella llega a lo que luego denominaríamos la Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y desde ahí nunca dejó esa lucha, nunca abandonó el pañuelo, pese a que en ese momento ya existieron, estuvo la desaparición, el secuestro, la desaparición de Azucena Villaflor, de Esther Ballestrino, de Eugenia Ponce, María Eugenia Ponce, de Bianco. El momento en el cual la dictadura avanza concretamente contra las Madres de Plaza de Mayo, identificando incluso a una de sus referentas que tenía incluso una ligazón con el movimiento peronista de tradición familiar, que era Azucena Villaflor, que justamente avanzan contra la organización de este organismo tan potente incluso hasta hoy y seguramente por la eternidad, que parte también del accionar de la dictadura para con las madres, ¿no? Claro, en ese momento, uno piensa también en ser madre, en que te desaparezcan a tu hijo. Ella habla de los crímenes, de desaparición, porque uno dice, en otra entrevista que yo estaba escuchando, dice, en ese momento no hablábamos de desaparecidos, hablábamos de detenidos, se los llevaron, van a aparecer en algún momento. Y esa incertidumbre que yo también la pude ver con algunas causas que tuve, con la de Kiki o la cuestión, es decir, va a aparecer en algún momento. Es muy difícil el momento en que diga, mi hijo no va a aparecer más. Uh-huh. Entonces es muy doloroso lo que hizo la dictadura.
y lo que generó la dictadura. Sin embargo, estas mujeres, digo, por eso es muy difícil que las madres en algún punto claudiquen, digo, que haya alguna lucha que les dé un poquito de miedo, digo, porque ya han pasado la desaparición de sus hijos, la persecución directa a su organización. La desaparición que juega este rol, digamos, de trabajar y en la cabeza constantemente, pero que trabaja con una certeza que todos los hijos, los 30.000, son parte de el plan sistemático de desaparición forzada, de asesinatos y demás, y los relatos que van surgiendo de distintas madres, distintas historias, hacen que incluso el no saber construya escenarios posibles, que son todos tenebrosos. Todos los escenarios posibles son hasta incluso... Digo, el funcionamiento del terror, ¿no? En la propia imaginación del pensar el destino posible. Sí, y la falta de la imposibilidad de hacer un luto, de tener un lugar donde recordarlo, porque también en ese momento, en plena dictadura, siempre pensabas que algo había que hacer para... Y ahora quiero traerles unas anécdotas de lo que ha llegado a ser, no era por encontrar a Gustavo, se metió en plena dictadura en el centro clandestino denominado Mansión Seré, Sí. en la zona oeste, para ver si escuchaba algún grito que le permitiera saber si era Gustavo, dónde está Gustavo. O sea, imagínense lo que pudo, hasta dónde pudo llegar. Dice, en Navidad de 1978 también la pasó en Dolores, fue junto a otras dos madres para pedirle al juez Facio que le dejara identificar unos cadáveres que habría aparecido en la costa. Querían saber si eran sus hijos, la madre, o sea... no es que de repente las rondas de Plaza de Mayo era lo único que hacían, o sea, se metió directamente en un centro clandestino en pleno funcionamiento para ver si escuchaba los gritos de su hijo, o sea, fue a reconocer cuerpos de personas que no eran, o sea, y todo no era que lo llamaba el Estado, bueno, venga a reconocer a su hijo, venga, no, investigaban. Claro, en un momento de contexto de persecución, de que podría, tranquilamente se metió dentro de un centro clandestino en pleno funcionamiento, podría haber sido otra de las víctimas, en algún punto. Entonces, realmente cuando te cuentan esas historias, que seguramente lo que lamentamos es que Nora debía tener muchas más que todavía no había contado, porque creo que fue inclusive una persona que por su perfil, su carácter fue quizá valorada en el último tiempo, más de lo que digo, ¿no? Sí, una humildad que es humildad revolucionaria. El ejemplo ese, ahí hace un ratito le pasaba un video también a Orne, ahora vamos a ver si lo llegamos a ver, nos quedan todavía varios momentos de la vida de Norita para compartir con ustedes. Van mandando mensajitos también al chat de YouTube, ya vamos a ir leyendo. Pero esta situación de la humildad ante todo, ¿no? Esto de estar siempre muy serena y muy tranquila. La impresión a mí que me da es saberse en el lugar indicado, en el lugar correcto. Sí, no sobreactuar nada, no. De hecho, hay una para que vean que siempre estuvo Norita ahí. La foto del milico, del policía que abraza a la madre de Plaza de Mayo, la que está al lado puteándolo es Nora. Sí. O sea, que es una seguidilla de fotos que termina saliendo en la revista Gente, y obviamente Gente elige la foto en la cual que está apareciendo el militar con una pose como muy... Como que lo está mirando consolando. al horizonte y en una figura como de consuelo a una de las madres. Obviamente era parte de las puteadas que se realizaban en la Plaza de Mayo, exigiéndole a los militares que digan dónde están nuestros hijos, ¿no? Era un poco esta la intervención que se planteaba. Claro, y ella misma dice, yo sabía que eso era una farsa, yo sabía que eso no era, que era para la foto. El abrazo, de hecho, la persona que estaba abrazándola, el policía, también la estaba puteando al milico, no era que estaba consolándolo. Tenemos otro fragmento para compartir con ustedes de la vida de la entrañable Nora Morales de Cortiñas. Para que recoja esas banderas que nos dejaron también nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces todos juntos
vamos a triunfar, a vencer, vamos a ser el país que tenemos que ser, que este es un país rico, que no necesita pedirle ni a los bancos ricos que nos estafan, ni al Fondo Monetario Internacional. Hace falta que le pidamos. Este país tiene agua, tiene pan, tiene leche, tiene voluntad de trabajo. Le pedimos que le consigan trabajo digno a toda la Esto fue, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? Sí. También presente en todas las instancias. Insistimos nuevamente en esto, ¿no? Vamos a vencer, tenemos que ser el país que tenemos que ser por nuestros hijos, y el planteo de que hay una historia pendiente, ¿no? Me parece que ahí hay uno de los legados más importantes de Norita, es que hay una historia pendiente y de la cual hay que hacerse cargo, compañeros, compañeras, compatriotas. Es verdad que las viejas y los viejos y los grandes militantes y ejemplos y heroínas de esta talla, por una cuestión meramente biológica, nos van dejando en cuerpo, pero nos dejan la vara alta, no para ser como ellos, pero sí para levantar estas banderas, retomar esas luchas y sobre todo seguir organizándonos, seguir peleando por esa patria que soñaron, que soñamos, y que obviamente pase lo que pase y cueste lo que cueste, seguiremos en esa senda de construcción. Tenemos uno más para compartir también con ustedes. ¿Qué le decís, Norita, a la gente? Le digo que a luchar. Esto es pleno macrismo. Para resistir a la maldad que tiene este gobierno contra el pueblo. ¿Sentís el cariño del pueblo hoy? Y el cariño que recibo, me parece, no sé si te lo merezco así, con tanta fuerza, pero estoy muy agradecida. No los voy a defraudar, diría. Voy a seguir peleando. No lo voy a defraudar, voy a seguir peleando. Trayendo una triste, célebre frase de la historia de la Argentina y resignificándola en esto. Si hay algo que no hizo Norita, es defraudar no solamente a este pueblo, sino a quienes luchan por la patria que soñó Gustavo. Pero antes de irnos, hay un relato que hace Roberto Bachetti, uno de los historiadores de la resistencia, uno de los más importantes historiadores de la resistencia peronista. Él construye distintos perfiles de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Están todos en su página, robertobachetti.com, y en el lugar que le dedica a Gustavo, a Carlos Gustavo Cortiñas, hay un relato alrededor de las discusiones que tenía Norita, como Norita madre, digamos, pero madre previo a la desaparición de Gustavo, que me parece que todos estos contrapuntos de la historia son siempre los que pintan de cuerpo entero a estas gigantes. Incluso cuando hablábamos de Eve pasaba lo mismo, ¿no? Estas historias en las cuales las madres de sus hijos militantes y en plena década del 70, muy preocupadas obviamente por no solamente la actuación de la AAA, por ejemplo, con un ejercicio concreto, poniendo bombas en distintos lugares, asesinando a compañeros y demás, sino también obviamente con el desarrollo de la dictadura y la instauración de la dictadura. Y hay una anécdota que ha contado Norita, que permite ver, me parece que el compromiso de Gustavo, que es ni más ni menos que el compromiso de esa generación. Y Norita, angustiada, le pedía que en las movilizaciones no se mostrara tanto, ¿no? Sobre todo también después de lo que ha sido su ida del INDEC, que concretamente, sin saber mucho, por lo menos ya, sin saber lo que se venía, digo, claramente era un hecho grave. Entonces Norita le pedía a Gustavo que no se mostrara mucho, que no fuera adelante, y el relato que hace Norita sobre lo que le contesta a Gustavo es: yo no te voy a prometer eso, mamá, porque vos querés que vaya el hijo de otra madre. No voy yo y va otro, y es lo mismo. Con ese ejemplo, con esa solidaridad, con ese compromiso, es el que siempre va a estar presente en nuestros corazones, en nuestras banderas de lucha,
te queremos, te admiramos, querida Norita. Como siempre, levantaremos las banderas de los 30.000, de los pibes asesinados por la policía, de las compañeras trans, de todas las luchas que vos abrazaste, de la histórica, heroica resistencia del pueblo palestino. Y como te gustaba a vos decir en tu grito de guerra, viviremos y venceremos.